1:26 y tenemos ya a nuestro próximo invitado que amablemente está aquí en el estudio. Él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, a quien nos encontramos el lunes pasado que estábamos en The Rocks, que hicieron un evento, Fede Cámara, en favor de la mujer, pero íbamos a hablar de la Cámara Inmobiliaria, pero aquí ya están peleando que si el último gol fue un regalo, no fue un regalo. Entonces, bueno, no sé a dónde dirigimos la entrevista. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre un placer conversar con ustedes. Y bueno, los que no vamos al Barça, tenemos que decir que fue un regalo. Y hoy gana el Madrid, a la Madrid. Muy bien. Y también, ¿cómo ves el béisbol? Porque estamos ahí. Esto está muy bien. Estamos muy bien. Hoy estoy muy pendiente. Mi esposa tiene nacionalidad italiana y estamos muy contentos y esperando ver si Italia logra darle el tanganazo a México para poder pasar de primero en el grupo por arriba de lo que pasa entre México y Estados Unidos. Está muy interesante. Y Venezuela lo tiene duro porque República Dominicana es un buen equipo. Sin duda alguna es un equipo muy, muy fuerte, pero nosotros estamos jugando muy alto nivel de béisbol. Ojalá Venezuela pudiera jugar contra Japón y jugar contra Lo importante es ganarle a Japón. Creo que vamos a jugar. Ya jugaré bastante, así que bueno. Pero qué bueno que empezamos con el deporte. Muchas gracias. Sí, además que siempre une a la gente y alivia un poco las tensiones de lo que espera todo el mundo. Bueno, quería hablar un poco sobre lo que significa la venta y compra de inmuebles en el país y la construcción, las leyes, pero quiero empezar por un tema que en enero se disparó todo lo que significa los precios, expectativas de la gente, y que si costaba algo $2,000 el metro, subió a 4,000, 5,000, unas expectativas increíbles, pero no es que se ha vendido ni que se ha intercambiado, es lo que yo percibo en la calle, pero corrígeme por favor. Sí, nosotros hicimos ya un primer levantamiento, no hemos cerrado el trimestre, y no tenemos las cifras definitivas. Pero en el primer levantamiento estamos a 70 días del 2026 y podemos observar que efectivamente el valor de la oferta, es decir, de lo que los propietarios aspiran y es lo que se refleja a través de redes sociales o a través de los portales inmobiliarios, tuvo un incremento que pudiéramos estar sintiendo, está entre 20, 25, 20 y 30%. Pero esto no quiere decir que se ha transformado en un mayor nivel de venta. Para poder entender el negocio inmobiliario hay que ver que el precio se compone de un intervalo de valores. El intervalo mayor es todo lo que tú observas en la oferta, que es lo que aspira el propietario o lo que los asesores pueden recomendar una vez analizado inmuebles de similares características en la misma zona y tratan de establecer un precio mayor. Pero el precio que determina el valor del inmueble es el precio que el mercado está dispuesto a pagar por el mismo. Y ese es el precio que se determina por la demanda. Y allí estamos observando una característica que no ha cambiado desde hace un tiempo interesantemente largo en Venezuela, que tiene que ver con que estamos en un mercado de compradores. El mercado de compradores es aquel que fija el precio, hace la oferta y fija el precio. O sea, que hay más oferta que demanda o más demanda que oferta. En este momento sigue existiendo más oferta que demanda. Okay. Pero la demanda sigue siendo igual, es decir, los compradores son aquellas personas que tienen la disponibilidad de capital para acceder y por eso fijan el precio. Dice, que quiero $200,000 por este apartamento. No, yo tengo 150 y voy a ver quién te lo va a comprar. Eso era lo que pasaba a diciembre, al 31, al 2 de enero del 26, eso era. La demanda estaba doblando brazos, por decirlo de alguna manera muy coloquial. Ahora bien, el 3 de enero, con razonable optimismo, las expectativas de todos los actores económicos subieron. ¿Y qué pasó con esta gente que estaba con el capital en la mano y no había logrado? Bueno, también reaccionó. Y de alguna manera se incrementaron esas búsquedas. O aquel que decía, bueno, te venden 200 y tengo 150, pudo decir, ahora te ofrezco 170, por decir. Y hubo una sensación de un aumento de la demanda. Pero esto no es verificable. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente si tú tenías la posibilidad de accesar a la vivienda y
estabas esperando un mejor momento, no existe ninguna condición económica que haya indicado que el aumento de la demanda fuese efectivo. Es decir, seguimos teniendo, ya según las últimas proyecciones, una inflación de 3 dígitos. Seguimos teniendo un impacto sobre la brecha cambiaria importante que afecta el poder de consumo del venezolano. No tenemos crédito hipotecario, que es fundamental para hacer, y todo lo que se ha ofrecido de impactos directos en base a una inversión en nuestra industria petrolera, está esperando que se construya un marco jurídico que permita que esto suceda. Es decir, todo lo que tenemos es un conjunto de muy buenas expectativas, pero hasta ahora no ha sucedido de manera determinante nada. Esto nos hace pensar que el primer trimestre va a cerrar sin duda alguna con menos operaciones que el primer trimestre del 2025, ¿ok? Y qué va a pasar con aquellas personas que no tuvieron una asesoría profesional y no le dieron pena acá. Ten cuidado. Sí, espérate que se calme. Espérate que se calme y no te vayas para arriba. Sí, es que, claro, es una expectativa y que va a ocurrir. Van a subir los precios. Sin duda alguna. Y va a haber mucha demanda. ¿Por qué? Porque vienen compañías internacionales, necesitan vivienda, necesitan colocar a sus empleados que vienen de fuera, los que están aquí, a vivir, no solamente Caracas, es en el interior del país, sobre todo en las zonas petroleras, de gas, y eso viene, pero todavía quizás no es el momento. Así es. Ahora, ¿cómo lo pueden acompañar las leyes para que esto sea factible, que la gente pueda comprar, pueda vender con tranquilidad? Bueno, esto es quizás el centro de una labor apostólica que estamos haciendo desde la Cámara Inmobiliaria. Nosotros tenemos que entender, evangelizadora, nosotros tenemos que entender que el negocio inmobiliario en Venezuela tiene un marco jurídico absolutamente hostil. Fíjate, nosotros tenemos 3 leyes que son las que hacen el marco jurídico del negocio inmobiliario. La ley de arrendamiento, la ley del deudor hipotecario y la ley de estafa inmobiliaria. Cada una de las leyes por separado contribuye a contraer las posibilidades de más oferta en el mercado, de mayor cantidad de inmuebles. Por decir la primera, la ley de arrendamiento. La ley de arrendamiento es una ley que no mantiene el equilibrio entre el propietario y el arrendador. En consecuencia, y ese desequilibrio hace que el arrendatario tenga un exceso de derechos y entonces se perjudica la posición contractual, sencillamente porque la ley tiene visos y contribuye a que esto suceda. Entonces, ¿qué pasa? El propietario del inmueble, ante la posibilidad de no poder recuperar el uso de su propiedad, bueno, sencillamente no la pone en el mercado, haciendo entonces que haya un déficit interesante de viviendas para alquiler. Ese déficit interesante de viviendas de alquiler hace que aquellas que salgan estén en unos precios que probablemente hagan que las personas que están entrando en la actividad económica, la vida económica, que son los jóvenes, no tengan la posibilidad de conseguir vivienda. Mira, tengo que hacer una pausa, pero vamos a volver a hablar de estas 3 leyes, sobre todo la hipotecaria, pues si no hay hipotecas, ¿de qué sirve una ley que no regula nada? Por eso es interesante lo que estamos hablando. Vamos para adelante. 1:34, estamos con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. A continuación, Encuentro de Generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Pedro Pensini. Por favor, di tu nombre. Ryland Grace. Hablé desde un coma. Estoy a varios años luz de mi apartamento. Y estamos escuchando un estreno que les estamos ofreciendo a ustedes gratis. Un estreno internacional, una película hecha para formato IMAX, con sonido de, envolvente, pero éxito cinematográfica Blancica y Cines Unidos les estamos invitando a una función de premiere del proyecto Fin del Mundo. En inglés se llama Project Hail Mary, y que es del mismo autor de The Martian, El Marciano, protagonizada por Ryan Gosling, una producción de Amazon MGM Studios. Y vive esta experiencia. Escríbenos en direct message, DM a la cuenta de Instagram, @Circuito de Éxitos, y cuéntanos por qué quieren ver Proyecto del Fin del Mundo en su fusión de premier. Los ganadores van a disfrutar de esta experiencia en cines. Una invitación de Cinematográfica Blancica, Cines Unidos y Éxitos Sonidos en primera fila. Eso es para el 18 de marzo, para que se pongan pilas. Escriban ya porque se van a acabar. Lo entiendo. ¿Quién diablos iba a apuntarse a esto? Qué sabrosa esa musiquita. Y la oímos clarito porque, claro, estamos usando Volte Digital. Imagina escuchar cada palabra como si estuviera cerca. Con Volte Digital, tus llamadas son claras, rápidas y sin interrupciones. Activarlo es fácil. En la configuración de tu equipo, enciende el botón Volte y lo mejor, no tiene costo adicional, solo debes validar que tu SIM y equipo sean compatibles. Compruébalo hoy llamando al 121 o en digital.com.be. También visita nuestros centros de atención y agentes autorizados para vivir la experiencia de alta definición HD. Y llegó la luz, sí señor. En EcoGreen estamos orgullosos de decirlo. Nuestra UFO High Bay transforma galpones, fábricas, industrias, centros comerciales, deportivos, en espacios de alto rendimiento, sí señor, porque no es una luminaria cualquiera, no es una luminaria más, y tiene entre 5, 7 y 9 años de garantía y te cumplimos. Tenemos 70 años en el mercado que respaldan nuestra trayectoria, por lo que ofrecemos 5, 7 y hasta 9 años, si escuchó bien, 9 años de garantía en nuestras luminarias. EcoGreen, la luz premium de Venezuela. Contáctanos por el 0412-217-1839 o en Instagram @EcoGreenBE. Eco se escribe con doble C. Pensini. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay. 1:51 minutos y seguimos con esta entrevista con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Estábamos hablando de las leyes que regulan todo el sistema de inmobiliario, una de arrendamiento, una de hipotecas, que no tenemos hipotecas, y también de las estafas inmobiliarias, para que nos hagas un pequeño resumen y cómo se está colaborando para cambiar las leyes, adaptarlas a la situación actual, por favor, y gracias. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha venido trabajando muy cercano al Ministerio de Vivienda y Hábitat, y hemos entregado una propuesta en la ley de arrendamiento en específico
en base a una revisión de 20 artículos que nosotros consideramos puede hacer equilibrar el negocio de arrendamiento. Ahora, en la ley del deudor hipotecario, la ley del deudor hipotecario tiene un artículo solamente que nosotros pedimos la revisión, que es la que impide que nosotros directamente podamos contratar una hipoteca, y sobre todo una hipoteca en moneda dura. Si eso pudiera ser revisado, nosotros podemos sin duda alguna ampliar la base de la oferta, porque los acuerdos a través de financiamiento pudieran beneficiar a un grueso número de la población. Valga decir que cuando hablamos de hipoteca estamos hablando de hipotecas directas. Dentro de la visión de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el tema de las hipotecas tradicionales a través de la banca tradicional como la conocemos nosotros, requiere también de un ajuste muy grande de país para que la banca pueda condicionarse a la realidad de esa demanda. Fundamentalmente tenemos que atacar el tema inflacionario, pero también tenemos que entender que la banca tiene requerimientos de capitalización, de actualización tecnológica y de know-how comparado con otros países para poder acceder a eso, y no lo vemos de una manera inmediata que esa hipoteca exista. Así que la renovación o la actualización de la ley del deudor hipotecario pudiese contribuir a que pudiéramos aumentar la demanda. Ahora, cuando hablas de moneda dura, ¿quién otorgaría esos préstamos? ¿En divisas? ¿Una tasa competitiva? Sería un acuerdo directo entre las partes. Sería un acuerdo directo entre las partes. Lo fundamental es que ninguna persona quisiera vender su inmueble con un financiamiento y que no esté indexado por lo menos a la divisa. Entonces nosotros observamos que eso es una gran limitante, porque no podemos registrar una hipoteca porque sencillamente la ley nos lo impide. Pero tú sabes que esa nueva tasa USE que están utilizando los bancos está bastante indexada, a veces hasta demasiado. Va con el cambio del valor de la divisa, va con inflación, y de repente dices, bueno, tengo una tarjeta de crédito en Venezuela que me está cobrando 60%, y lo ponen así, te la puedo enseñar. Pero, no, estamos absolutamente claros de que el USDT como criptoactivo ha venido a llenar un vacío importante a nivel de cambio. Pero cuando hablamos de relaciones a largo plazo, pues las garantías tienen que constituirse de una manera más formal, y esa es la figura por lo que existe la hipoteca. Claro. Entonces, en función de eso es que nosotros estamos pidiendo sea revisada la ley del deudor hipotecario específicamente. Me voy a meter en un poquito de aguas más profundas, porque lo que dar créditos en ODTC o criptomonedas tendría que ser lo que llaman los stable coins, claro. Porque si tú vendes de repente hace 2 meses en Bitcoin y se cayó el valor, tienes que esperar a que vuelva a subir, y va a estar con esa volatilidad y dice, ¿para qué vendí mi inmueble? Bueno, el que lo compra hizo un buen negocio si baja, por supuesto. Eso es interesante, pero digamos que en el negocio inmobiliario lo que ha venido tomando mayor fuerza es el manejo de las stablecoins, que sin duda alguna han venido a dar una respuesta a la hora de la bancarización del dinero a nivel de transparencia, y sobre todo que en Venezuela el manejo de los criptoactivos está regulado, y eso es importante también destacar. Venezuela tiene un marco jurídico que garantiza estos negocios en criptoactivos, y que pudieran existir, digamos, ventas normales a través de registro, a través de los criptoactivos, sin ningún tipo de problema. ¿Y la ley de estafas, para cerrar con eso? Fundamentalmente la ley de estafa es la ley que digamos afecta mayormente el mercado inmobiliario. Nosotros tenemos 15 años donde en Venezuela no se produce un metro cuadrado de vivienda residencial derivado de las consecuencias que produce la ley de estafa inmobiliaria. La ley de estafa inmobiliaria es una ley que penaliza la acción de promover vivienda en el país. Los promotores inmobiliarios, que son los que construyeron las principales capitales de nuestro país y que crearon la clase media, porque la clase media funciona gracias a la producción de vivienda para ellos, son las personas que manejan un nivel de riesgo en el negocio muchísimo más elevado que en cualquier negocio normal. Todos los procesos de la producción de vivienda en Venezuela tienen unos niveles muy altos de riesgo, y esos riesgos tienen que ser recompensados con una tasa de rentabilidad esperada para que los promotores puedan entrar. Ahora, si en función de una ley que penaliza prácticamente todos los procesos de la ley de la producción de vivienda, empezando
inclusive con el sacar dentro de la estimación de costo del valor del terreno, por decir uno, la obligación a que debemos construir un 10% de lo que tenemos tiene que ser dedicado al arrendamiento, que tenemos que entregar en 24 meses en una economía donde tenemos inflación, donde tenemos escasez de producción de recursos, de materiales para la vivienda. No podemos indexar, entonces sencillamente se observa lo que estamos observando. Una falta de producción de metros cuadrados de vivienda y un reciclamiento de todo el inventario inmobiliario. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Si tienes alguna red social para que se puedan comunicar contigo, el doctor Pablo González Travieso. Las redes de la Cámara, @ Cámara Inmobiliaria BZLA en Instagram, y tenemos nuestra página web, cámarainmobiliariadevenezuela.org. Muchísimas gracias. Bueno, te esperamos pronto por aquí. Siempre la hora. Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Escuchemos a Richard Marx con Now and Forever. Ya regresamos.